Saludos amigos, está en sintonía con Tiva TV, nuestro canal que les recomiendo que lo vea 24 horas al día. Siempre hay muchos programas aquí con distintos temas que todos, de una manera u otra nos afectan positivamente, porque nos pueden señalar las cosas que estamos haciendo mal y cómo corregirlas. Perfecto, positivamente. Está en el aire 24 horas al día, de aquí en Puerto Rico, todo de aquí, de la casa. Y aprovecho para saludar, esto es en familia. Ahora mismo nos está dirigiendo el gerente general del canal, Edwin González. Muchas gracias, Edwin, por estar con nosotros tempranito en la mañana, que hay que llegar a las 5 de la mañana para poder estar listo para todos ustedes. Así que le doy la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, y en el día de hoy está con nosotros invitado el licenciado Ángel Camacho. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, Jorge. En esta segunda hora vamos para adelante. Estamos hablando de la Ley 80, pero desde otro aspecto. Yo sé que en estos días o en estos meses hemos escuchado Ley 80 por todos lados y que la Junta Fiscal, etcétera, Senado, Cámara, Gobernación, etcétera. Y aquí estamos nosotros hoy. Digo, no vamos a ir por ese lado porque yo creo que ya hay bastante y lo que falta. Vamos a ir por el proceso de los empleados y los dueños de las compañías. ¿Cuáles son esas obligaciones? ¿Cuál es el miedo que hay que tener? Porque lamentablemente le han dicho a la gente, mira, si derogan la ley 80, te chavaste, estás desprovisto, a ti te pueden votar, tú no sirves para nada. Van a jugar contigo como te dé la gana. Y eso no es así. Eso no es así. Y en principio lo que hablamos en la primera hora, para no entrar a discutirlo todo, porque es mucha información, pero la realidad es que un patrono tiene que tener reglas y que estas reglas las tiene que seguir el empleado. Que está el uso y costumbre que haya o no ley 80, hay una protección que va a existir siempre para los empleados. Bien establecí y bien dijimos en principio que nuestra constitución es una factura ancha en cuanto a los derechos de los trabajadores. Ahora bien, como siguiendo la justificación, la justa causa, en el asunto de los despidos, en el caso de las obligaciones de empleados, por ejemplo, si un empleado comete la violación reiterada, o vamos a leerlo como dice aquí, violación reiterada por empleado de las reglas y reglamentos razonables establecidas para el funcionamiento del establecimiento, siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado. Ese es el famoso reglamento de recursos humanos. Ya aquí no es el principio de uso de costumbre, la ley está exigiendo, a pesar de que deje de existir la ley, ya es uso y costumbre, es una obligación de que todo patrono tiene que dejarle saber a su empleado por escrito cuáles son las reglas del juego, porque es parte del contrato. Y para el patrono asegurarse de que está actuando correctamente en el día de mañana que venga una reclamación, cuando le entrega al empleado ese reglamento, que te lo firme y se guarda en recursos humanos, porque si el día de mañana viene el empleado y dice, no, yo no tenía conocimiento de eso, eso es nuevo, pues tú buscas el reglamento y dices, pero ven acá, si tú firmaste esto hace 2 años atrás, y la número 8 precisamente trata sobre eso que tú estás mencionando ahora, que no sabía. Si no lo leíste bien, esa es tu responsabilidad, no es la nuestra. Nosotros te suplimos el documento. Ahora bien, cuando por ejemplo los investigadores del Departamento del Trabajo van en normas y salarios, van a hacer la investigación para cubrir estos elementos de estas guías que habíamos hablado. Estas guías, ellos una de las cosas que preguntan si tienes copia de la firma de que se le entregó al empleado el manual. En muchos casos ni existe manual. No existe. Pero entonces ahí tiene que entrar la interpretación del investigador a cuáles son las normas del empleado, qué conoce el empleado, y entran las entrevistas. Pero 3 puntos importantes dentro de este principio: que la violación de los reglamentos sea reiterada, que las reglas y reglamentos sean razonables, porque tampoco pueden ser reglamentos punitivos, castigando al empleado todo el tiempo, poniéndolo en una posición que vaya en contra del derecho, el derecho que está esbozado en la Carta de Derechos de la Constitución, y que se suministre oportunamente copia de los mismos al trabajador. Y eso incluye que se firme, porque es una obligación contractual. O sea, en principio de derecho, en la entrevista, en el proceso de entrevista, una vez el empleado se decide qué es la contratación, la solicitud de empleo, todos estos elementos esenciales de
lo que estamos hablando de que es el expediente de recursos humanos, el patrono tiene la obligación de haber suministrado copia de los reglamentos porque es parte esencial de ese contrato. ¿Por qué? Porque mi contrato no es el contrato de empleo que dice que te voy a pagar X y hora. Aunque en muchos casos, cuando yo veo que el patrono no tiene un reglamento fijo, yo le digo, mira, vamos a hacer un contrato, pero en ese contrato vamos a incluir unas reglas básicas del empleado por contrato. ¿Cuáles son sus obligaciones, deberes, funciones? Toda esa hoja, porque tú tienes que darle saber qué es lo que va a hacer y cuál es lo que tiene que obligar, porque tampoco, por eso es que en el gobierno, en el asunto del principio de mérito, es que es algo bien conocido en el servicio público, es algo que se tiene que dar y una de las cosas importantes es que se haya discutido las tareas y funciones del empleado, porque es parte del contrato y parte de las normas que regulan. Porque, por ejemplo, yo tengo que revisar, nosotros que hacemos análisis de recursos humanos, sistemas de clasificaciones, por ejemplo, que son los puestos. Sí. Hay que analizar las clases de los puestos y decir, estas son las funciones y deberes de este empleado. Pues eso va atado al reglamento. Porque si, por ejemplo, tú eres oficinista y una de tus obligaciones es atender las llamadas, esa es una de tus funciones. Ahora tú no cumples con eso dentro del reglamento, pues estás en violación. Y ahí entra el asunto de disciplina progresiva. Pero entonces yo estoy teniendo un problema contigo, que tú tienes una violación reiterada de las normas, pero la pregunta es, yo te entregué las normas cuando te contraté, te orienté, te dejé saber que estas eran las reglas del juego. Ahí está el problema. Y es un problema de muchos patronos, que en principio el uso y costumbre en un negocio pequeño, se crean las normas entre ellos mismos y se da. Pues por testimonio yo me siento y que declaren cuáles eran las normas y entrevisto uno y al otro y me doy cuenta que ambas normas coinciden. Pues de esas normas que ambas coinciden, que él entiende que son las que tenía que hacer y que el patrono dijo que eran, ¿cuáles violaron? Ahora aquí te está exigiendo específicamente que esas normas tienen que haberse entregado oportunamente, porque no quiere decir que vas a esperar a que ocurra la violación para entregarle el manual. No, ya está tarde. Ya estás tarde. Ya ahí no hay, tienes que tener evidencia en efecto de eso mismo. Y mira, me está curioso lo que mencionaste, de que tienen que ser normas que sean razonables. Por darte un ejemplo, que no venga un reglamento, una norma y diga, bueno, pues el empleado está autorizado a ir al baño cada 2 horas, cada 3 horas, cada hora, cuando son funciones que no pueden ser reguladas de esa manera. Y así pues hay muchas cosas que podrían poner en esos reglamentos que son altamente cuestionables. Lo que pasa es que cada violación debe estar, ¿cómo te digo?, al mismo nivel de la violación. O sea, me refiero, una norma no puede ser más punitiva, que sería la violación al derecho, pero tampoco una conducta puede ir por encima de las normas. Y ahí está la violación. O sea, tiene que haber un balance. La norma establecida y el cumplimiento del quien tiene la obligación de seguirla. Y es una cuestión contractual, vuelvo y digo. Sí. Contrato entre obrero y patrono. Y eso tiene que ocurrir. A mí me parece bien interesante porque no todo patrono tiene conciencia de ese, no entienden el concepto de los contratos. Y dame decirte, uno de los temas que a mí me encanta en mi práctica es el tema de los contratos. A mí me fascina porque es un mundo que yo me doy cuenta todos los días que nadie entiende. O sea, la obligación de los contratos, hasta en las propuestas federales, Jorge. O sea, las propuestas federales que tú diseñas son un contrato que tú haces con el gobierno federal y aquí. Y yo tengo una obligación de cumplir con las reglas del juego y decir que ABC, lo único que yo tengo que hacer es ABC. No tengo que irme más allá de lo que no está. O sea, porque el problema ha sido que nuestra cultura se ha fundamentado, está bien, la milla extra, lo que tengamos que hacer, pero en toda una relación de obrero y patrono, tú tienes un empleado, dale las reglas. Mira, yo no estoy hablando aquí de ninguna nación en específico, pero tenemos culturas de países europeas y estadounidenses, que tú ves que tienen unos parámetros y una organización en cuanto a los empleados y el patrono, porque dan esa estructura en principio y las reglas se siguen y tú no ves que no hay problemas. Hay sus problemas, pero no es la cantidad de problemas que culturalmente nuestro país tiene que discutir día a día. Incluso por este desfase de eliminación de leyes
que ya están preexistentes regulando un asunto que ahora nos volvemos locos, tribunales y abogados, porque el remedio está bien, pero tenemos que volver entonces en el principio del derecho, analizar jurisprudencia, que era lo que decía la jurisprudencia en la interpretación, y estamos aplicando la misma ley, Va a llegar al aunque no mismo exista sitio. el número ni la ley establecida, el principio en derecho es el mismo. Ahora, yo tengo aquí una atribuible a la violación reiterada de los empleados a las normas. Pues mira, esa es disciplina progresiva pura. Disciplina progresiva porque la disciplina progresiva para el público, hay que dejarles entender que es que casi siempre es una tablita que tiene recursos humanos que dice violación A, por ejemplo, ausencia, amonestación 1, memo, no, primero es orientación verbal. Sí. Número 2, orientación verbal, memo. Y en la tercera, memo. Y entonces hay una reglita más abajo que dice, 3 memos o más constituye ¿cómo es? Más de 2 memos al tercero constituyen el despido inmediato. Puede constituir. Y puede constituir el despido inmediato. Esa es la disciplina progresiva. Y eso es tan sencillo, lo que tiene que seguir el ABC, el patrono, y el empleado estar pendiente a eso. Porque tú le entregas un reglamento de recursos humanos y dice que no puedes ausentarte o no puedes utilizar X cosas o no puedes hacer esto y esto lo otro. Pues el empleado tiene que estar pendiente de no violentar eso. Por eso es que el reglamento está escrito y se le entrega a la mano. Claro. Y saben, incluso muchos empleados que estudian el reglamento, muy buenos empleados, cuando hay una injusticia de parte del patrón, porque aquí yo no estoy atribuyéndole culpas a empleados, estamos viendo la perspectiva del empleado, pero también hay patronos. O sea, hay patronos que abusan. Y no, ahí es que llega la solicitud de tú proteger tus derechos. Tú dices, yo como empleado, este patrono me entregó este reglamento, pero él me está diciendo, me está sancionando con disciplina progresiva que no aplica. Y eso pasa también. O sea que, en otras palabras, de lo que tú estás hablando en este momento es bien positivo. Aparte de legal y necesario para evitar los conflictos después con los contratos, de que toda empresa, todo patrono tenga esa guía, esos reglamentos, y es igualmente beneficioso para el empleado. O sea, no obra en contra de uno y el otro, sino todo lo contrario, crea un ambiente de trabajo correcto. Y así debe No te ser. cogen de sorpresa con algo. Y así debe ser. Así debe ser porque el problema de la evaluación en la toma de decisiones de una empresa depende de cuán regulado tú tengas tus asuntos. O sea, toda empresa tiene sus bylaws como corporación. Esos son reglas del negocio. Pero eso lo obliga a que si va a tener capital humano contratado, incluso compañías externas, tú tienes que tenerle unas reglas de juego. E incluso para ir más allá, fuera de la relación obrero-patrono, cuando tú subcontratas a alguien, una compañía para pintar tu casa, hay reglas que tú le impones. Tú puedes tener un listado o puedes decírselas verbalmente y decir, en la zona privada de mi casa, en los dormitorios no vas a entrar sin autorización. El baño que vas a utilizar es este. El lugar que vas a pintar es este. O sea, los parámetros no incumplen con eso, que yo puedo hacer rescindir del contrato. Y hay una obligación, pero claro, o sea, eso es muy técnico para entender, pero es un ejemplo de cómo debería ser el comportamiento de patrono, relación obrero-patrono en estos casos. Mire, y esto que estamos hablando, no estamos hablando para corporaciones grandes, negocios grandes, esto A todo. a todos. Puede ser un negocio familiar, como dicen, ¿no? Y que tiene uno o más empleados. Esto aplicaría igual. O sea, ese reglamento de recursos humanos, de proceder dentro de esa compañía, aunque sea familiar, es bien necesario, tanto para el patrono como para el empleado. De hecho, si el empleado llega a un lugar y le están ofreciendo trabajo y lo seleccionan, el empleado estaría en posición de pedir si existe un reglamento de recursos humanos, licenciado. Perdón. Si un empleado va a una entrevista y es seleccionado para el trabajo, pero en ningún momento le mencionan nada de reglamento, de recursos humanos ni nada, el empleado estaría en posición de pedir ese documento. Claro que sí. Cada empleado que se sienta dice, ok, tú me diste todo esto para reglamentos de recursos humanos, me lo puedes dar.
¿Me puedes dar mi hoja de tareas y deberes? O sea, eso tú lo puedes exigir. De hecho, pero aquí no tenemos ese reglamento. Puedo yo decirle, pues usted por favor me podría dar una notita de que ese reglamento yo lo solicité y no existe. pudiera ocurrir. Pudiera ocurrir, sí, si es un empleado que se cuida. Claro, esto va a crear un poco de resistencia al patrón a decirle que, pero ven acá, que es lo que yo he contratado. He contratado un monstruo aquí. ¿Cuál es tu problema? ¿Sabes? Porque es la realidad. ¿Sabes? Yo patrono diría, espérate, que este está bien articulado pensando como patrono y este sabe y yo no tengo nada de eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Aprender del empleado Aprender del empleado. Porque ese pero empleado... Eso te demuestra a ti que por ser patrono no eres dueño de la verdad absoluta. Claro, y el empleado te está ayudando. No, incluso hay empleados que tú contratas que eventualmente se convierten en piedras angulares en todos estos procesos porque te ayudan a construir tu negocio de la forma correcta. Y en las experiencias de trabajo, o sea, hay mucha gente con mucha experiencia de trabajo y saben las mañas de los patronos y saben las mañas de los obreros, saben qué cosa pasa, qué protecciones hay. Y déjame decirte, nosotros pensamos y subestimamos mucho, mucho a las personas. Aquí hay muchas personas en este país preparadas, orientadas. Nuestro país es uno de los países más orientados a nivel de derecho. La gente que está en la calle saben, digo, no son abogados, se creen abogados de calle, pero no necesariamente lo son, pero conocen bastante de sus derechos, que es muy bueno. Es muy bueno porque cada cual tiene que proteger lo que sus beneficios, el sustento. Es excelente que conozcan todos sus derechos y sus obligaciones. Por otro lado, están los despidos por razones atribuibles al patrono en el caso de la situación económica. Hay varios elementos que se dan, hay varios pasos que se dan en este tipo de despido cuando es por razón económica. Por ejemplo, ellos le llaman en la guía retención. Eso es cuando ocurre la economía, que yo tengo que reducir el personal y yo entro en la necesidad de despedir empleados dentro de algunas o todas las clasificaciones ocupacionales. ¿A qué me refiero? A las posiciones dentro de las empresas. Por ejemplo, yo tengo 3 secretarias, pues yo necesito eliminar, llegar a 2 o a 1. Pues yo tengo que tomar todos los criterios de antigüedad, si todas tienen el mismo término de antigüedad, las contraté el mismo día a las 3. Tengo que evaluar su desempeño, tengo que evaluar la eficiencia, tiempo, en cuestión de responsabilidades, muchos elementos, aunque la clasificación tiene que ser igual. Dentro de esos problemas se ha dado que muchos patronos han despedido, por ejemplo, empleados. Está diciendo que por situación económica lo despedí. Ajá, lo despediste por situación económica. Pero dentro de esa clasificación, ¿quién era el empleado de más antigüedad? Esa es la pregunta del investigador o del caso en un tribunal. Ah, pues es fulano. ¿Por qué? Porque fulano llevaba 8 años y este llevaba 2. Ok, justificado. Pero también me tienes que decir por qué estás eliminando económicamente. O sea, ahí no es que se abra los libros a la corporación, pero tienes que justificar tu situación económica para la reducción de empleo. Y si es solamente en esa clasificación o es en varias, porque muchas empresas hacen una estructura de cesantía y reestructuran la empresa y reducen las clasificaciones a nivel general y se da un plan que es correcto. Tengo que ir a una pausa, pero cuando regresemos para que me contestes esta, que la oigo también a menudo, están usando la causa económica del negocio para hacer despidos. Nos despiden a 1, 2, 3, los que sean, y el mes que viene contratan a 3 nuevos para las mismas funciones. Cuando hay volvamos, un tiempo, amigos, hay un tiempo. Vamos a una pausa, regresamos con ustedes en breve.